Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Jimena Iberri. El día de hoy vamos a estar hablando de inteligencia artificial y cirugía colorectal. Los objetivos de nuestra plática del día de hoy es que conozcamos qué es la inteligencia artificial. Oímos mucho todos los días acerca de esta, pero no sabemos bien qué es. Reconocer los usos de esta en el cáncer colorectal. Ya más a fondo en la cirugía colorectal, ¿cómo la podemos aplicar? ¿Qué usos y aplicaciones le damos nosotros en el Hospital General de México y las conclusiones? Entonces, ¿qué es esta famosa inteligencia artificial? Pues se trata del estudio de las máquinas que imitan rasgos que generalmente son asociados con la inteligencia humana, como es percibir el ambiente. A través de estas percepciones, poder obtener conclusiones lógicas y lograr realizar acciones complejas. Se habla de la inteligencia artificial desde hace mucho, incluso en la famosa política de Aristóteles ya se predecía la aparición de los robots, además que se empieza con la descripción de los silogismos. Es en el año 250 antes de Cristo cuando tenemos la primera máquina autocontrolada. Después empiezan los fundamentos de la inteligencia artificial con la lógica booleana o proposicional, como la conocemos también, que completa los silogismos de Aristóteles. Y en 1879, Frege extiende esta lógica, obtiene la lógica de primer orden y tenemos un mayor poder de expresión. Hacia el año de 1936 llega Alan Turing. Alan Turing establece las bases teóricas para todas las ciencias de la computación. Introduce el concepto de la máquina de Turing, formalizando el concepto de algoritmo e incluso propone una prueba para determinar si una máquina es inteligente o no con su famosa prueba de Turing. En 1950, él publica un artículo en la revista Mind que se llama Computing, Machinery and Intelligence, y la premisa de este trabajo es si pueden pensar las máquinas. Por lo tanto, a Alan Turing se le conoce como el padre de la inteligencia artificial. En el año de 1956, en la Universidad de Dartmouth, John McCarthy acuña el concepto de inteligencia artificial, un gran científico informático de Estados Unidos. En 1987 ya se empiezan a describir más a detalle los atributos de cómo se considera un agente inteligente. Entonces, la piedra angular de la inteligencia artificial es la habilidad de las máquinas de poder aprender a través de la experiencia. La experiencia en inteligencia artificial nos estamos refiriendo a datos, bases de datos, hasta llegar a Big Data, que son los macrodatos, etcétera, datos. El aprendizaje de las máquinas se va a basar en algoritmos que están diseñados para repetir estas bases de datos de gran escala. Esta repetición se le conoce como entrenamiento en la inteligencia artificial. Estas máquinas van a poder ser capaces de identificar patrones y posteriormente optimizar sus parámetros para resolver mejor problemas específicos. La podemos dividir en general o fuerte, en la cual se busca una aspiración mayor por crear competencias de tipo humano, incluso patrones de pensamiento abstracto. En medicina realmente utilizamos una inteligencia artificial que se conoce como débil o blanda, en la cual estamos atacando problemas muy específicos, por lo tanto el aprendizaje es más débil. Estos términos los vamos a estar viendo constantemente en cualquier artículo médico que leamos sobre inteligencia artificial, porque son los subtipos de inteligencia artificial que más utilizamos. El primero es el machine learning, o la traducción muchas veces lo vemos como aprendizaje automático, y esta va a ser el conjunto de técnicas mediante las que un algoritmo que tiene que realizar una tarea es capaz de modificar su comportamiento. Entonces vamos a poder aprender automáticamente los datos a través de estar reconociendo patrones, entrenando a la máquina.
y pueden ser supervisados, donde hay un poquito más de injerencia humana o no supervisados. Y otro subtipo que es ya mucho más complejo, que se le conoce como deep learning o aprendizaje profundo, en el cual ahondamos más en la exactitud de la inteligencia artificial. Son redes más profundas, son tecnologías más inteligentes y tienen un poder predictivo mucho mayor. En este deep learning se desarrollan incluso múltiples capas de neuronas artificiales. Generalmente en el machine learning necesitamos una mayor extracción manual, mientras que en la inteligencia artificial del aprendizaje profundo, esta extracción a veces se genera incluso de forma automática. Entonces, el aprendizaje automático es un poquito más básico, digamos. Por ejemplo, los algoritmos que utilizamos en colonoscopía de inteligencia artificial ya utilizan un conocimiento mucho más profundo, que es el aprendizaje profundo a través de algoritmos muy complejos. Entonces, en cáncer colorectal en general, utilizamos principalmente estos dos subtipos de inteligencia artificial, que es la virtual o la visión por computadora, en la cual se manipulan técnicas de imágenes y nos va a ayudar tanto para el diagnóstico, tratamiento, lo utilizamos mucho en investigación e incluso para desarrollar fármacos. Y tenemos la parte física de la inteligencia artificial, que son los robots. En nuestro campo, el que utilizamos principalmente es el robot Da Vinci, que no será el tema de nuestra plática del día de hoy. Entonces, ¿en dónde estamos en general en cáncer colorectal en inteligencia artificial? Estos rubros son los que están mucho más avanzados. En el diagnóstico endoscópico hay una literatura bastante vasta sobre la inteligencia artificial. Sabemos que su uso aumenta de forma significativa el índice de detección de pólipos al utilizar sus algoritmos. Sabemos que en la colonoscopía hay una alta variabilidad en la calidad dependiendo del operador. Entonces, la detección de adenomas pues varía de forma muy importante. Estos algoritmos que están basados, como comentábamos, en aprendizaje profundo, mejoran la rapidez y exactitud de la detección del cáncer. También sabemos que un índice de detección de adenomas está relacionado con una menor incidencia y mortalidad de cáncer colorectal en los pacientes. Entonces, el uso de esta tecnología reduce la falta de detección de lesiones. También la utilizamos mucho y hay mucha información para los diagnósticos histopatológicos. Estos modelos de inteligencia artificial desarrollan una clasificación e identifican los tumores con una exactitud de hasta más del 95%. Entonces, están ayudando a los patólogos a mejorar la eficiencia de los diagnósticos, a reducir la carga de trabajo, que en centros de volúmenes tan altos como el nuestro es bastante importante, aumenta la exactitud en los diagnósticos y disminuye los errores. Entonces, toda la tecnología de la patología digital se puede usar para detectar patrones tanto de machine learning como de deep learning y obtener todos estos algoritmos. En los diagnósticos radiológicos del cáncer también se utiliza bastante. También sabemos que los estudios de imagen dependen mucho de la interpretación. Estos algoritmos de inteligencia artificial han evidenciado que hay un beneficio al evaluar las imágenes de tomografía y también de resonancia, sobre todo en los tumores de recto, en la estadificación. Estos algoritmos aprenden a extraer e integrar la información y nos dan el diagnóstico más preciso evaluando las imágenes de tomografía y de resonancia. También la utilizamos para la segmentación. Los que hemos tenido que realizar segmentación en algún momento sabemos que es muy tardado, pocos radiólogos lo hacen. Entonces, estos algoritmos ahorran tiempo, además de que ahorran costos. La inteligencia artificial puede predecir e incluso estratificar el riesgo de los pacientes que se reestadifica con la tomografía y resonancia post-neoadjuvancia, lo cual es bastante importante.
También hay mucha información acerca de tratamiento y pronóstico. Actualmente la inteligencia artificial, sobre todo en países como Corea y China, en donde de donde son casi todas las publicaciones, utilizan los algoritmos para elegir la quimioterapia que sea, digamos, más personalizada para el paciente de acuerdo a los algoritmos obtenidos. Y ya en el tema más entrados, que es la cirugía colorectal, pues hay muy poca información al respecto. La rama que más utilizamos es la virtual o la de visión por computadora. Sabemos que la cirugía representa el gold standard hasta el momento, tal vez cambie después, en el tratamiento del cáncer. Sin embargo, son procedimientos muy mórbidos, que puede ser desde hemorragia, lesiones ureterales, lesiones nerviosas, lesiones a órganos adyacentes y también complicaciones en el postoperatorio, como son dehiscencia, anastomosis, ilio, sangrado. También otro problema que tenemos es que la duración, variabilidad y complejidad de nuestros procedimientos son factores claves que van a definir tanto las oportunidades en donde podemos utilizar la inteligencia artificial, pero también los retos de utilizarla. La mayoría de nuestros datos en cirugía son visuales. ¿Por qué? Porque es siempre formatos de imágenes o videos, ya sea tanto en cirugía laparoscópica como usando robot. Los videos van a guiar los procedimientos laparoscópicos y por robot y por lo tanto pueden ser analizados para asistencia intraoperatoria y evaluación postoperatoria. ¿Y cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial en cirugía? Pues primero tenemos que identificar una necesidad clínica. Por ejemplo, mi necesidad va a ser entrenar a la máquina para que identifique en tiempo real el cómo encontrar o en el momento en el que yo encuentro a mi arteria mesentérica inferior, por ejemplo, para una resección anterior baja. Después necesito introducir datos a gran escala y que sean representativos. Debemos de obtener todos estos datos y esto se hace a través de videos. Posteriormente, tenemos que hacer anotaciones que en inteligencia artificial describe el proceso de etiquetar los datos con la información que la inteligencia artificial debe de aprender para poder predecir el tipo de información. Entonces, vamos a nosotros a estar viendo videos y videos y videos y realizando las anotaciones. Aquí está la arteria mesentérica inferior y ir nosotros detallando cada momento para que la máquina se vaya entrenando. Entonces, el tipo de información va a depender del problema que el algoritmo debe resolver. Y también puede ser los sellos de tiempo para que se clasifiquen los pasos quirúrgicos o anotaciones especiales, como en las imágenes ir segmentando las estructuras. Aquí está mi arteria mesentérica inferior y todas las estructuras anatómicas que se encuentren circundantes. Aquí está el uretero, aquí están los vasos gonadales, todo eso lo vamos a ir segmentando. Posteriormente, los datos y el objetivo de interés se exploran para decidir cuál va a ser el mejor algoritmo o arquitectura de inteligencia artificial que se va a utilizar para refinar y entrenar a la máquina y poder hacer las pruebas. Después tenemos que evaluar qué tanto se puede generalizar esta información fuera de donde se desarrolla esta inteligencia artificial, que lamentablemente casi siempre las bases de datos pues son de un solo centro. Ya para después poderlo llevar al quirófano en tiempo real, utilizar estos algoritmos. Todo este proceso que les acabo de comentar es en colaboración tanto los cirujanos colorectales como científicos de computación. Entonces, ¿para qué nos va a servir todo esto? Pues vamos a poder reconocer las fases y acciones. Vamos a clasificar imágenes quirúrgicas de acuerdo a fases predefinidas.
Las fases van a ser definidas por consenso y segmentadas en videos quirúrgicos. Por ejemplo, en un estudio que se hizo en Japón por Kitaguchi, incluyeron 300 videos. Dividieron los videos en 9 fases. Hicieron anotaciones, 2 cirujanos colorectales, y llevó una base de datos de 82 millones de cuadros. Entonces, en todo esto, ellos lograron en tiempo real identificar las fases en un 81%, clasificar las acciones quirúrgicas en un 83% e incluso como segmentaron también el equipo quirúrgico, poder identificar las piezas quirúrgicas como el, las pinzas, los tipos de pinzas, etcétera. Nos va a servir como una guía intraoperatoria, sobre todo para la decisión total de mesorrecto. Sabemos que es un procedimiento que requiere amplia destreza, mucha experiencia para obtener unos resultados oncológicos adecuados, como además preservar los nervios presacros. Entonces, estos algoritmos nos van a ayudar a reconocer los planos de disección para aplicarlos tanto para evaluar el nivel de habilidad del cirujano, aumentar la eficiencia del cirujano y mejorar las curvas de aprendizaje. Entonces, yo tengo una imagen normal donde está mi plano avascular. Al momento de hacer mi anotación, yo voy a describir, este es el plano, para que mi máquina se entrene y lo reconozca, para que cuando haya un cirujano con poca experiencia, algún residente, etcétera, mi inteligencia artificial le identifique, casi casi le colore en dónde está el plan. También se utiliza mucho actualmente para mejorar el verde indocianina. ¿Y cómo es esto? Pues sabemos que el verde pues solo lo evaluamos con lo que observa el cirujano. Entonces muchos autores han recalcado que falta estandarizar su interpretación. La inteligencia artificial resuelve este problema, ya que hay un estudio que se realizó también en Corea en el cual ellos agruparon 10,000 curvas de verde en 25 patrones. Entonces ellos crean un sistema de color que va a clasificar el grado de vascularización. La inteligencia artificial demostró mayor exactitud en la evaluación de la microcirculación y por lo tanto nos provee un método más objetivo y certero. Entonces, nosotros en tiempo real vamos a obtener de forma cuantitativa el resultado de nuestra prueba de verde indocianina que podemos utilizar tanto en cirugía laparoscópica como en robot. Entonces nos pinta de colores, ya sea verde, en rojo y en azul, dependiendo de la vascularidad de nuestro tejido, nos da de forma objetiva cómo pinta el verde. Y ya no solo a los ojos del cirujano. Nos sirve también como entrenamiento quirúrgico, puede tener un gran impacto en esta área para nuestros residentes. Hay algoritmos también estudiados en Japón por Kitaguchi, en el cual van a evaluar la habilidad del cirujano, como realizar nudos, como realizar suturas. La inteligencia artificial lo que evalúa es la economía de los movimientos, la fluidez de los movimientos en sí, y también con un poquito todavía no está tan estandarizado el manejo de los tejidos. En nuestro hospital, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo utilizamos esta tecnología? Pues estamos realizando cirugía colorectal asistida por navegación, ya llevamos un par de años, y esta tecnología nos está ayudando a cómo encuentro yo mi objetivo anatómico, cómo llego a mi objetivo anatómico de forma segura y en dónde me encuentro anatómicamente. Entonces, además de responder estas preguntas, también es una herramienta de medición que va a proveer al cirujano la información apropiada en el momento apropiado. Es una tecnología que surgió gracias a la neurocirugía, la navegación, que primero fue por estereotaxia, ya después fue sin marco, que es la que se utiliza actualmente en ramas como la nuestra, y nace de esa necesidad de realizar procedimientos más seguros y menos invasivos. ¿Cómo la aplicamos nosotros? La utilizamos en cirugía de recto y la literatura que hay es que se ha evidenciado un mejor insight anatómico, así como una localización más rápida de las estructuras. Disminuye el tiempo quirúrgico, minimiza la extensión de la disección y previene también daño a estructuras circundantes, además de que facilita la toma de decisiones.
reduce la dependencia de experiencia quirúrgica en los procedimientos de recto, que son, como ya hemos comentado, muy complejos, y va a optimizar la precisión quirúrgica. El equipo que utilizamos nosotros es una cámara estereoscópica, utilizamos esferas marcadoras reflectivas, una plataforma de computadora con pantalla que trae el software, donde previamente unimos tanto imágenes de tomografía como resonancia y el software de navegación. Los pasos que utilizamos son primero hacer una planeación, como les comentaba, unimos la tomografía con la resonancia, y aquí es donde entra la segmentación, donde los algoritmos de inteligencia artificial la pueden llegar a facilitar. Todavía se hace de forma manual, identificamos cada estructura. Posteriormente, ya en quirófano, hacemos el registro, donde las imágenes tienen que correlacionar con la posición actual del paciente, ya para poder empezar la navegación, en el cual vamos a estar observando las imágenes de forma comparativa con la situación actual de nuestro paciente. Entonces, las imágenes de tomografía y de resonancia se segmentan. Con esta segmentación podemos obtener nosotros una visión incluso tridimensional de las estructuras que nos interesan. Esta es la imagen que tenemos en el quirófano. Por un lado tenemos nuestra imagen en tiempo real que nos está guiando el puntero, que generalmente el puntero en la cirugía lo conectamos a nuestra pinza de disección. Entonces la punta se va a correlacionar con un sitio anatómico de nuestra imagen fusionada por resonancia y tomografía, o nuestra imagen tridimensional si es que están segmentadas, y podemos saber en dónde estamos exactamente en tiempo real. Y del otro lado tenemos nuestra pantalla normal de la paroscopía. Estas son imágenes que obtenemos de la navegación. Tenemos un rango de error que estamos intentando disminuir con varias técnicas que todavía están en proceso, que puede ir desde 1.6 hasta 4 milímetros. Entonces, la inteligencia artificial en el campo de la medicina va creciendo gradualmente. Hasta el momento hay beneficios claros en el tamizaje y estadificación del cáncer colorectal. Sin embargo, en cirugía colorectal todavía está en una fase preliminar. Hay artículos que incluso ponen está en pañales esta información. Entonces, hay muy pocos datos, hay pocos artículos, y lo malo es que los estudios que hay son de centros únicos. Entonces, no se ha podido generalizar su desempeño. Falta información para que estos hallazgos que les he mostrado hoy y que están en la literatura se puedan traducir a un escenario clínico. Por lo tanto, el beneficio pues todavía no puede ser cuantificado. Muchísimas gracias por su atención.